Siempre imaginé que ayudar en la casa de mi hija, después de que ella se casara, sería una etapa hermosa, llena de nietos, tardes de café y consejos de madre. Creí que sería recibida como un pilar, no como una carga. Pero lo que viví allí dentro me hizo huir como si escapara de un incendio. Y si crees que esta historia termina con una madre herida, te advierto que lo peor, y también lo más impactante, todavía estaba por venir. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí después cambió nuestras vidas para siempre. Pero antes dime algo, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Y si te gustan las historias reales que tocan el alma, suscríbete para no perderte la próxima. Mi nombre es Teresa Olivares, tengo 71 años, y durante más de 40 fui enfermera, esposa fiel y madre entregada. Pensé que ya lo había visto todo en esta vida. Pero nunca imaginé que el verdadero peligro estaría en la cocina de la casa de mi propia hija. No sé bien qué esperaba cuando llegué a casa de Laura, pero al cruzar esa entrada con portón automático y cámaras en cada esquina, sentí que ya no era la misma casa en la que solíamos hacer pasteles los domingos. Era como entrar a un museo silencioso, lleno de lujos, pero vacío de alma. Los pisos relucían, todo estaba en su sitio, como si nadie viviera ahí de verdad. Un florero de cristal con lirios blancos dominaba la sala, y un aroma a jazmín artificial flotaba en el aire, demasiado perfecto para ser real. Me pregunté si Laura había cambiado tanto, o si yo era la que había envejecido mal. Andrés bajó por la escalera con su típica camisa blanca impecable, sin una sola arruga, y me saludó con una sonrisa que me dio frío. Laura llegó segundos después, abrazándome con fuerza, pero su perfume caro me pareció una barrera más que un puente. La habitación que me asignaron estaba decorada con cortinas gruesas de terciopelo beige, cojines bordados y una cama con respaldo acolchonado que parecía de hotel 5 estrellas. Había una bandeja con agua mineral, jabones franceses y una nota de bienvenida escrita por Laura. Me senté en la orilla de la cama, respirando hondo. Todo era bonito, sí, pero no sentía hogar. En la cena, Andrés sirvió vino caro y habló de inversiones y un posible viaje de negocios a Europa. Laura apenas comió. Le pregunté si estaba bien, y me respondió con un sí tan automático que me preocupó más que si me hubiera dicho que no. Los niños me abrazaron antes de dormir y me contaron que ya no veían mucho a su papá. Yo solo escuché. A veces no decir nada es lo más difícil para una madre. En los días que siguieron, traté de acomodarme. Cocinaba con los niños, ayudaba con las tareas, ponía flores frescas en la cocina. Laura me agradecía, pero evitaba estar mucho tiempo a solas conmigo. Cuando le preguntaba por su relación con Andrés, desviaba el tema con frases como «ya sabes cómo es el trabajo» o «son rachas». Yo la observaba. Su forma de morderse las uñas, ese tic que tenía desde niña cuando algo le dolía y no lo decía. Andrés, en cambio, parecía cada vez más amable, demasiado. Me ofrecía llevarme a desayunar, me regalaba cremas de marca y hasta me comentó que admiraba mi fuerza como madre soltera. No le creí. Nunca le creí. Hay gente que es demasiado correcta para ser sincera. Una tarde, mientras Laura salía a una reunión, Andrés me pidió ayuda con unos papeles que tenía en su estudio. Me sorprendió el gesto, porque él siempre mantenía ese cuarto cerrado con llave. Pero cuando bajamos, se detuvo en seco al recibir una llamada y me dijo que lo esperara, que ya volvía. Me quedé parada frente a la puerta. Estaba entreabierta, como si me invitara a pasar. No lo hice. Me fui directo a la cocina y preparé un té de manzanilla que ni siquiera terminé. Algo me apretaba el pecho, una sensación conocida, como la de cuando uno ve venir la tormenta pero no tiene a dónde correr. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé descalza por el pasillo alfombrado y al pasar frente al estudio, comprobé que estaba cerrado otra vez. Al día siguiente, encontré a Laura sentada sola en el jardín trasero. Tenía una bata de seda color marfil y una taza de café entre las manos. Me senté junto a ella, sin decir nada. No me miró. Le pregunté si era feliz, y guardó silencio. Su labio inferior tembló apenas por un segundo. Después sonrió y dijo, «Claro que sí, mamá, ¿por qué lo preguntas?» Me dolió esa respuesta. Porque no fue una afirmación, fue una defensa.
Andrés salió poco después con su traje gris claro y un maletín que parecía más decorativo que útil. Me saludó con un guiño y se fue como si nada. Laura recogió las tazas, me dio un beso rápido en la frente y volvió a entrar a la casa. Me quedé sola, escuchando el ruido lejano de los aspersores automáticos mojando las piedras perfectas del jardín. La casa era preciosa, eso no se podía negar. Pero todo estaba tan limpio, tan ordenado, tan callado, que dolía. Incluso las risas de los niños parecían sonar en eco. Una tarde me puse a revisar un cajón del mueble del pasillo buscando una cañeta para anotar un número, y noté que varias gavetas estaban vacías. Vacías. Como si alguien hubiera sacado cosas a escondidas. No dije nada. No quería parecer paranoica. Pero ya no podía negar lo que sentía. Esa casa olía a desconfianza disfrazada de lujo. El mármol reluciente, los candelabros, las alfombras persas, todo cubría un silencio denso, pesado, como si las palabras que no se decían se acumularan en los rincones. Esa noche, al pasar por el cuarto de Andrés, vi una luz tenue bajo la puerta. Estaba hablando por teléfono. Su tono no era el que usaba con nosotros. Bajé el volumen de la televisión para escucharlo mejor. Dijo algo como «ten calma, ya falta poco» y luego mencionó un nombre, Valentina. Me congelé. Nunca había escuchado ese nombre antes. Cuando me acerqué un poco más, la puerta se cerró de golpe. Al rato, salió del cuarto sonriendo y me preguntó si quería un poco del licor que había traído de su último viaje. Le dije que no, con una cortesía que me supo amarga. Esa noche, tuve un sueño raro. La casa entera se derrumbaba en silencio, sin un solo ruido, como si la gravedad no aplicara. Pasaron 2 días más sin novedades aparentes. Pero dentro de mí, algo ya se había activado. Era como cuando una madre siente fiebre en su hijo antes de que el termómetro marque algo. Empecé a observar más, a guardar cada detalle. El llavero de Andrés tenía una llave que antes no estaba. Los niños evitaban hablar de su papá. Laura fingía que no pasaba nada, pero su mirada ya no brillaba. Una tarde, vi que Andrés dejó el estudio sin llave por descuido. Me acerqué. Me temblaban las manos. No entré. No aún. Pero supe, con esa certeza silenciosa que solo se tiene cuando el corazón ya vio lo que los ojos todavía no, que algo estaba escondido ahí dentro. Y así, sin decir una palabra, empecé a preparar el terreno para lo que vendría. No sabía aún qué era, ni cómo enfrentarlo, pero estaba segura de que no debía mirar para otro lado. Porque ya no era solo mi incomodidad, era el bienestar de Laura, de mis nietos, de mi sangre. Y cuando una madre huele peligro, no importa cuántos años pasen, ni cuántas veces le hayan dicho que ya no es su lugar. A veces, proteger también se ve como estar callada, hasta el momento justo en que hay que hablar. La primera cena oficial durante mi estadía fue todo un espectáculo. Andrés había preparado un menú completo que, según él, aprendió en un curso de cocina en Florencia. La mesa estaba cubierta por un mantel marfil bordado, copas de cristal finísimo y platos que claramente no eran de uso diario. Laura llevaba un vestido de seda negro que le caía como agua sobre los hombros, y aunque sonreía mucho, sus ojos se veían cansados. Los niños estaban callados, casi como si les hubieran pedido que se comportaran para no incomodar. Andrés descorchó un vino carísimo, Mónaco, dijo él, como si eso justificara todo, y brindó por la familia reunida. Yo choqué mi copa con la suya, pero no dije nada. Solo tragué. Durante la cena, Laura apenas probó bocado. Jugaba con el tenedor, lo giraba entre los dedos, mientras Andrés hablaba sin parar sobre negocios, nombres de personas que no conocía y cifras que sonaban lejanas. Yo intenté suavizar el ambiente preguntando por los niños, por la escuela, por las vacaciones. Andrés desviaba todo hacia temas que él podía dominar. A mí, eso me parecía una forma elegante de encerrar a todos en su mundo. En un momento, Laura se levantó para ir al baño. Pasaron 15 minutos. Al principio no me alarmé. Luego escuché la puerta del baño cerrarse de golpe, y un leve sollozo. Me levanté con disimulo y toqué la puerta. «Hijita», susurré. «Todo bien, mamá, ya salgo», dijo. Pero su voz tenía ese tono quebrado que uno reconoce aunque no quiera. Volvió a la mesa más maquillada que antes. Me dolió ese gesto.
porque maquillarse encima del llanto es más doloroso que llorar. Andrés le sirvió más vino, ella lo rechazó. Estoy cansada, dijo, y se disculpó para subir. Los niños ya se habían dormido en el sofá. Me ofrecía llevarlos a su cuarto y mientras acomodaba las sábanas, pensé en cómo una casa tan hermosa podía esconder tanto desorden emocional. A veces, los lugares donde todo brilla son los más oscuros por dentro. Me quedé en silencio, observando las cortinas caras, las lámparas colgantes, los cuadros perfectamente alineados. Y me pregunté en qué momento mi hija empezó a fingir tanto. Al día siguiente, Laura amaneció con dolor de cabeza. Andrés ya había salido. Me ofrecí a hacerle un desayuno ligero. Mientras preparaba café, abrí el primer cajón buscando servilletas y encontré un sobre abierto. Lo jalé sin pensarlo. Dentro, 2 boletos de avión a Cartagena, para Andrés y alguien llamada Valentina Navarro. Sentí un frío que me recorrió la espalda como una advertencia muda. Volví a guardar todo como estaba. Laura bajó con cara pálida, pero sonrió apenas me vio. «Qué rico huele», me dijo. «Gracias por estar aquí, mamá». Me limité a asentir. A veces, hasta el amor necesita silencio. Ese día me dediqué a observar. Andrés no volvió para comer. Laura decía que estaba en reuniones. Pero la casa tenía ese aire tenso que uno solo percibe cuando ha vivido traiciones. No dije nada, otra vez. Guardé ese nombre en mi mente. Valentina Navarro. Sonaba como alguien que debía saber quién era. Me senté a leer un libro en la sala, pero no leía. Mis ojos recorrían el pasillo, los movimientos, el sonido de las notificaciones del celular de Laura, que vibraba más de lo habitual. Cuando me descuidé, ella ya estaba dormida en el sofá, abrazada a una de las mantas suaves que decoraban los sillones. Me acerqué, la cubrí sin despertarla y le acaricié el cabello. Hacía años que no podía hacerlo sin que se alejara. Esa noche soñé con agua. Agua turbia, como de mar revuelto. En el sueño, Laura caminaba dentro de ella y me pedía ayuda, pero yo estaba en la orilla, inmóvil. Me desperté sobresaltada, con el corazón palpitando. Bajé a la cocina para tomar un vaso con agua. Todo estaba en su lugar, como siempre. Demasiado perfecto. El refrigerador tenía jugos orgánicos alineados, frutas cortadas en recipientes transparentes, yogures de marca cara. En la puerta había un pequeño imán con una frase en inglés: «Family is everything». Me dio rabia. Porque cuando una frase bonita es usada para esconder realidades feas, se vuelve una burla. Andrés llegó tarde esa noche. Muy tarde. Yo fingí estar dormida, pero escuché cómo se quitaba los zapatos en la sala para no hacer ruido. Luego lo oí hablar por teléfono en voz baja. No entendí mucho, solo palabras sueltas. Ya está en camino, no puede sospechar nada, en 2 semanas máximo. Me quedé tiesa en la cama, con los ojos abiertos mirando el techo. Lo que antes era intuición empezaba a tomar forma. Ya no eran solo sospechas, eran señales. Claras. Y si él se atrevía a hablar así en su propia casa, era porque se sentía intocable. Me levanté al día siguiente decidida a hacer algo, pero sin saber aún qué. Laura parecía agotada. Le propuse que fuéramos a un spa, solo las 2. Aceptó con una sonrisa sincera, de esas que hace tiempo no le veía. Mientras preparaba las cosas para salir, me dijo que me quería mucho. Yo no respondí. Solo la abracé. A veces, un abrazo es el único lenguaje seguro entre una madre y una hija cuando todo lo demás se ha llenado de mentiras. Subimos al auto con música suave, y por un momento, olvidé la tensión. Pero algo dentro de mí ya se había encendido. Una necesidad de encontrar respuestas. Y sabía que muy pronto, el silencio de esa casa dejaría de proteger a quienes fingían tanto. Ese día en el spa parecía una tregua, como si el universo nos diera unas horas para respirar. El lugar quedaba en la azotea de un hotel boutique, con vista al bosque y una brisa tibia que se sentía como caricia. Laura eligió un masaje relajante con aceites esenciales, y yo preferí quedarme en la terraza con un té de hibisco y los pies descalzos. Por un rato, pude verla sin la sombra de Andrés.
Tenía el cabello recogido con una pinza dorada y vestía una bata blanca que la hacía ver como cuando era niña, jugando a ser grande. Me pregunté en qué momento perdió esa frescura, esa alegría natural. Cerré los ojos y dejé que el viento me hablara un poco. Pero no duró mucho. Al volver a casa, todo volvió a su lugar, pero algo no me cuadró. Andrés estaba en la sala hablando por teléfono, y al verme cruzar la puerta, colgó tan rápido como si lo hubieran atrapado haciendo algo indebido. Se levantó con esa falsa naturalidad que ya no podía disimular conmigo y dijo que había estado resolviendo un tema del trabajo. Yo solo lo observé. Se acercó a Laura, la besó en la frente y le preguntó si se había relajado. Ella asintió, sin notar la tensión entre él y yo. Mientras subía las escaleras con su bolsa de productos de cuidado personal, Andrés me ofreció una copa. «Se ve más joven, doña Teresa», dijo, y por un momento no supe si lo decía con sarcasmo. Rechacé la copa con una sonrisa breve. Esa noche no pude dormir. Me levanté a tomar agua, pero terminé frente al estudio de Andrés otra vez. La puerta, como siempre, estaba cerrada. Lo curioso fue que las luces estaban apagadas, pero escuché un sonido leve adentro, como el zumbido de una computadora encendida o una conversación apagada. Me acerqué y pegué el oído a la puerta. No entendí mucho, solo algo como «tenemos que movernos antes del viaje» y otra vez ese nombre, Valentina. Me quedé helada. Bajé lentamente las escaleras para que no notara mi presencia. En la cocina, me preparé una manzanilla que no tomé. La dejé sobre la barra de granito, intacta. Mi mente daba vueltas. La mañana siguiente, mientras los niños estaban en la escuela y Laura trabajaba desde su oficina en casa, Andrés salió. Dijo que iba al banco. No esperé ni 2 minutos para subir y revisar el pasillo. El estudio seguía cerrado, pero algo en mí me decía que debía intentarlo. Me acerqué, giré la manija, y seguía con llave. Pero me fijé en el pequeño jarrón de diseño que estaba justo afuera, con unas ramas secas que no combinaban con nada. Lo moví por instinto. Debajo, una llave. La tomé con cuidado, casi con miedo de que quemara. No la usé, no todavía. La volví a dejar donde estaba. Ese descubrimiento me aceleró el corazón. Ya no era solo sospecha. Era una puerta esperando ser abierta. Bajé lentamente, tratando de que no se me notara la agitación. En el recibidor, una bolsa de Chanel estaba sobre la consola. No era de Laura. Sabía perfectamente qué marcas usaba mi hija. Abrí un poco la bolsa. Dentro, un frasco de perfume a medio usar. Chanel número 5, edición limitada. Un olor clásico, fuerte, de mujer que quiere ser recordada. No había nota, ni recibo, ni papel de regalo. Era una bolsa olvidada, o escondida. La volví a cerrar y la dejé donde estaba. No podía seguir actuando como si no pasara nada. Aunque doliera, aunque me partiera en dos, ya no podía seguir callando. Sentí que cada objeto en esa casa me hablaba en clave. Por la tarde, acompañé a Laura a recoger a los niños. Hablamos poco. Le pregunté si todo estaba bien entre ella y Andrés, y su respuesta fue tan vacía como las de siempre. Él ha estado muy estresado últimamente, pero es por el trabajo, ya sabes cómo es. Yo solo asentí. No quise presionarla. Cuando uno insiste demasiado, corre el riesgo de ser cortado de raíz. Pero algo en mí ya no podía apagarse. Esa noche, mientras todos dormían, volví a pasar frente al estudio. Esta vez, tenía la llave. La saqué de donde la había escondido, dentro de mi brasier, como quien guarda un secreto sagrado, y la sostuve un segundo. ¿Lo hago o no lo hago? Entré sin encender la luz, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. El aire estaba cargado, no sé si por los dispositivos electrónicos o por las verdades escondidas. Había carpetas en un escritorio de diseño, una laptop, papeles, fotos enmarcadas de Laura con los niños, pero ni una sola de Andrés con ella. Abrí el primer cajón, plumas de marca, un reloj guardado, nada raro. El segundo, papeles del banco, estados de cuenta, documentos con nombres que no reconocía. El último cajón no abría del todo, tenía un fondo falso. Y justo cuando iba a revisar mejor, escuché un sonido. Alguien había bajado al primer piso.
Cerré la puerta en silencio y me escondí en el baño. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Oí pasos, una puerta abrirse, alguien tomando agua en la cocina. Luego, silencio. Cuando me atreví a salir, todo estaba como antes. Subí a mi habitación con las piernas temblando. Me senté en la cama, en la oscuridad, y por primera vez desde que llegué, lloré sin consuelo. Ya no sabía si lloraba por lo que sospechaba, o por lo que no quería confirmar. Esa casa me estaba devorando en silencio. Y en medio de todo, lo único que podía hacer era resistir un poco más. Porque sentía que lo peor aún no había llegado. Esa mañana no tuve paz. Me desperté antes del amanecer, con el cuerpo inquieto, como si algo dentro de mí ya supiera que ese día no iba a ser como los demás. Bajé a la cocina y preparé café, pero ni el aroma intenso logró calmarme. La casa dormía, y esa quietud me dio la oportunidad perfecta. Tomé la llave que ya conocía de memoria y caminé hasta el estudio de Andrés. Cerré la puerta con cuidado y me senté frente al escritorio. Esta vez, no iba a dejarme vencer por el miedo. Revisé cada cajón, cada rincón, cada compartimento. Y ahí, en el último, justo donde días antes había sentido algo raro, lo encontré. Era una carpeta dorada, de esas que no se compran en la papelería de la esquina. Estaba oculta bajo un doble fondo de madera, cuidadosamente encajada. La saqué con manos temblorosas. No pesaba mucho, pero se sentía como si cargara un secreto enorme. Me senté en el sillón de cuero y la abrí. Lo primero que vi fueron fotos impresas en papel brillante, Andrés en restaurantes, aeropuertos, hoteles. Nunca solo. Siempre acompañado de la misma mujer. Alta, elegante, morena. La misma bolsa de Chanel que había visto días antes, colgaba de su brazo. No necesitaba más pruebas. Pero aún así, seguí. Después venían los mensajes. Conversaciones impresas, largas, íntimas. Hablaban como pareja desde hace años. Planeaban viajes, discutían sobre mis nietos, se referían a Laura como el obstáculo. Pero hubo una frase que me dejó sin aliento: cuando ella esté sola, todo será nuestro. Esa línea me heló la sangre. No era solo infidelidad. Había una estrategia, una intención fría de destruir la vida de mi hija. Cerré la carpeta de golpe, me la llevé al pecho, como si pudiera protegerla, o protegerme. Sentí una rabia sorda, una tristeza profunda, y también una necesidad urgente de actuar. Ya no podía seguir callando. Esperé que todos salieran. Laura tenía una reunión fuera, Andrés se había ido temprano, otra vez al banco, según él. Yo no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Me senté en la sala con la carpeta en la mano y esperé su regreso. Cuando Laura entró por la puerta, notó de inmediato que algo no estaba bien. «Mamá», me dijo, dejando su bolso en la entrada. «Pasó algo». Le pedí que se sentara. Le entregué la carpeta. No dije ni una sola palabra. Solo la miré. Ella la abrió, al principio con curiosidad, luego con horror. Su rostro fue cambiando de color mientras leía, foto por foto, palabra por palabra. Cuando terminó, no dijo nada. Se quedó quieta. Cerró los ojos por unos segundos y luego me miró con una rabia que no me esperaba. «¿Por qué hiciste esto?», me gritó. Me quedé en shock. No entendía. «¿No ves lo que hay ahí?», le dije. Pero ella ya no escuchaba. «Siempre, siempre has querido destruir lo que tengo. Nunca lo has querido a él. Nunca aceptas a nadie». Y con esas palabras, con esa furia, me rompió. Me levanté con los ojos llenos de lágrimas. Le dije que solo quería protegerla. Pero ella ya no me miraba como su madre. Me miraba como a una enemiga. Una amenaza. Una intrusa. Subí a mi cuarto, recogí mis cosas sin saber si estaba temblando de tristeza o de rabia. Guardé mis blusas, mis fotos, mis medicinas, todo con movimientos torpes. No había ruido en la casa. Solo el silencio seco de una decisión tomada. Bajé las escaleras como si pesaran toneladas. Laura estaba en la cocina, de espaldas, lavando una taza como si nada hubiera pasado. Le dije que me iba. No respondió.
Salí por la puerta principal sin mirar atrás. Pero mientras el taxi se alejaba, no pude evitar mirar por el retrovisor. Ahí estaba la casa, impecable como siempre, pero con una grieta nueva, la grieta entre madre e hija. Me refugié en casa de Mercedes, una amiga de años. Me recibió con los brazos abiertos y un cuarto con vista al mar. Sábanas limpias, aroma a lavanda, silencio amable. Pero yo no podía dormir. Esa noche lloré como no lo hacía desde que murió mi esposo. No por Andrés, no por Laura siquiera. Lloré por mí. Por haber visto algo tan claro y aún así, haber sido la que terminó expulsada. Me pregunté qué tan lejos puede llegar una hija en su necesidad de creer en el amor. Me pregunté si algún día me perdonaría por haber dicho la verdad. A la mañana siguiente, Mercedes me sirvió café en la terraza. «Hiciste lo correcto», me dijo. Yo solo asentí. Pero en el fondo, no sabía si lo había hecho. No sabía si proteger a alguien justificaba perderla. Esa duda me acompañaría mucho tiempo más. Y aunque intentaba distraerme con el sonido del mar y las risas de los niños jugando en la playa a lo lejos, dentro de mí todo seguía igual. Quieto. Tenso. Como una bomba que no explotó del todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has querido proteger a alguien y esa persona te trató como si fueras el enemigo? Cuéntamelo en los comentarios, porque hasta hoy, esa herida sigue abierta en mí. Mercedes me abrió la puerta como si me hubiera estado esperando desde siempre. No hizo preguntas, no buscó explicaciones. Solo me abrazó con fuerza y me dijo: «Estás en tu casa, Tere». Su departamento estaba en un piso alto, frente al mar, con balcones llenos de plantas y cortinas que bailaban con el viento. Era un lugar vivo, distinto a la perfección muerta de la casa de Laura. Me instaló en un cuarto sencillo pero acogedor, con sábanas blancas y una repisa llena de libros que ya olían a lectura vieja. Me senté en la cama y por primera vez en días, respiré sin miedo. Esa noche no dormí mucho, pero al menos no tuve que fingir. Podía llorar sin que nadie me cuestionara, sin tener que justificarme. Mercedes me dejó una taza de leche caliente y se sentó a mi lado como en los viejos tiempos, cuando compartíamos historias de maternidad y desvelos por hombres que no lo merecían. «¿Te arrepientes?», me preguntó en voz baja. Tardé en responder. Me mordí el labio y solo atiné a decir: «Me duele más haber perdido a mi hija que haberla defendido». Ella me acarició la mano. Ninguna palabra podía arreglar eso, pero su presencia me sostuvo. Pasaron los días y traté de mantenerme ocupada. Ayudaba a Mercedes con cosas del departamento, cocinábamos juntas, salíamos a caminar por el malecón. Pero el corazón se me quedaba atrás cada vez que veía una familia pasar. Una madre con su hija de la mano. Una abuela riendo con su nieto. No podía evitarlo. El dolor no avisa, se mete entre las costillas sin pedir permiso. Revisaba mi celular constantemente, esperando un mensaje de Laura. Algo. Una disculpa. Un reclamo. Un insulto, lo que fuera. Pero nada. Solo el silencio. Y ese silencio se sentía como abandono. Una mañana, mientras regaba las plantas en el balcón, Mercedes me dijo que había soñado con mi esposo. Me decía que todo iba a estar bien, dijo, como si él todavía pudiera verme desde alguna parte. Yo sonreí, pero por dentro me encogí. Porque si él estuviera vivo, tal vez todo sería distinto. Él siempre tuvo un vínculo especial con Laura. Sabía cómo hablarle sin romperla. Yo, en cambio, siempre fui más directa. Más de verdad. Más de esas que no endulzan lo que duele. Tal vez por eso me cuesta tanto llegarle ahora. Tal vez por eso me echó. Una semana después, sonó el teléfono. Era Laura. Reconocí su voz al instante, aunque intentó sonar tranquila. Me preguntó cómo estaba, si me había instalado bien, y luego me dijo que quería que fuéramos a merendar. Para platicar, para dejar las cosas en paz, dijo. No supe si era un gesto sincero o una trampa. Dudé, pero acepté. No por ella, por mí. Porque una parte de mí todavía quería creer que se podía reconstruir lo que se rompió. Colgué el teléfono con las manos sudadas. Mercedes me miró sin decir nada. Ya sabía que yo iba a ir, aunque aún no me lo hubiera dicho en voz alta.
Me preparé con cuidado ese día. Me puse una blusa azul cielo que me regaló Laura en un cumpleaños, un pantalón de lino claro y unos aretes pequeños de perla. Me maquillé apenas, lo suficiente para que no se me notara tanto la tristeza en la piel. Cuando llegué a la casa, noté algo raro. Las cortinas estaban abiertas, la mesa puesta con elegancia, la vajilla de porcelana blanca y copas altas de cristal. Andrés me recibió en la puerta con una sonrisa amplia y una amabilidad que me puso los pelos de punta. «Qué bueno que vino, Teresa. Preparamos algo especial para usted». Sentí que algo no encajaba. Los niños estaban en la sala, viendo una película. Laura venía bajando de las escaleras, con una expresión que no pude leer. «Qué gusto que estés aquí, mamá», dijo. Me abrazó sin fuerza. Nos sentamos en la terraza trasera, donde ya estaba todo servido: té de frutas, scones tibios, mermeladas caseras y un pastel hermoso, decorado con flores comestibles, que Andrés dijo haber horneado él mismo. «Lo hice con mis propias manos», dijo, como si eso fuera algo bueno. Me sonrió mientras servía las porciones. Y aunque todo parecía perfecto, yo sentía una presión extraña en el pecho. En cuanto Andrés se fue a la cocina a buscar más té, lo seguí con disimulo. No sé por qué lo hice. Fue puro instinto. Me asomé desde el marco de la puerta y lo vi verter un polvo blanco en el relleno del pastel. Me quedé helada. No fue mucho, apenas un gesto. Pero lo suficiente. Tomé mi celular, activé la cámara y grabé en silencio, sin respirar. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Volví a la mesa como si nada, con la decisión tomada. No sabía cómo, pero no iba a dejar que eso pasara. No otra vez. No en mi cara. Volví a sentarme en la terraza como si nada, con el corazón a punto de salírseme por la boca. Laura hablaba sobre lo bien que le había ido en una nueva campaña de trabajo, y yo apenas podía concentrarme. Andrés regresó con una bandeja de té de jazmín y una sonrisa tan perfectamente medida que me dio escalofríos. Sirvió con cuidado, como si cada movimiento fuera parte de una escena montada. Las tazas eran de porcelana blanca con bordes dorados, y las cucharitas, demasiado delicadas para la tensión que se respiraba. Yo no tomé ni un sorbo. Fingí que estaba demasiado caliente y la dejé enfriar. Andrés cortó el pastel con elegancia. Lo sirvió en platos pequeños, decorando cada rebanada con pétalos comestibles y una ramita de menta. Me ofreció la primera. Sentí que todo se detenía un segundo. «Gracias, pero no como dulces por la tarde», le dije con una sonrisa suave. Laura rió, tratando de aligerar el ambiente. «¿Desde cuándo, mamá, si siempre has sido la reina de los pasteles?» Yo asentí. «Desde hace poco, cosas del estómago». Andrés me miró con atención. No dijo nada. Dejó la rebanada frente a mí y se sirvió otra para él. Pero no la tocó. Y eso fue lo que más me perturbó. Los niños bajaron a despedirse. Saldrían con una tía al parque. Laura los abrazó, les acomodó la chamarra, les dio una bolsita con fruta. Yo me quedé en la terraza, observando la escena como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Cuando se fueron, el silencio se instaló otra vez. Andrés fingía revisar algo en el celular, y Laura me observaba de reojo. Algo me decía que ella también sentía que algo no estaba bien, pero no sabía nombrarlo. «¿Te pasa algo, mamá?», preguntó de pronto. Dudé. Quise soltarlo todo ahí mismo, pero me contuve. Sabía que necesitaba un momento más seguro. Uno sin él. Esperé a que Andrés volviera a la cocina. Me incliné hacia Laura y le susurré: «Podemos hablar a solas, en tu cuarto». Me miró extrañada. «Ahora». Asentí. No insistí. Solo la miré como la miraba cuando era niña y no quería decirme que algo le dolía. Me entendió sin palabras. «Vamos», dijo. Subimos juntas. Cerró la puerta detrás de nosotras y me preguntó qué pasaba. Saqué el celular del bolso, busqué el vídeo y se lo puse frente a los ojos. Ella no entendía al principio. Se tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Después, su expresión cambió. Y con ella, todo. «No puede ser, no,
Esto tiene que tener otra explicación, murmuraba mientras se tapaba la boca con las manos. Quiso negarlo, pero el vídeo estaba ahí. Claro. Frío. Real. Me temblaban las piernas. No quería que me creyeras por mis palabras, le dije. Quería que lo vieras tú misma. Ella se quedó en silencio. Solo respiraba fuerte, como si estuviera ahogándose en seco. Se sentó al borde de la cama. ¿Y si esto? ¿Y si de verdad? No terminó la frase. No hizo falta. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control, y yo la abracé. No como madre. Como escudo. Como verdad que duele pero salva. Laura tardó varios minutos en reaccionar. Pero cuando lo hizo, se levantó con una decisión que no le había visto en años. Tengo que llamar a la policía, dijo con una voz tan firme que supe que ya no había marcha atrás. Bajó con el celular en la mano. Andrés la vio y notó algo raro. Se acercó. ¿Todo bien?, preguntó con su tono de siempre. Quiero que te sientes, dijo ella. Él se tensó. ¿Por qué? Porque tengo que mostrarte algo, respondió. Le puso el vídeo en la cara. Yo estaba a unos pasos detrás, sosteniéndome de la baranda. Andrés intentó reír. ¿Qué es esto? ¿Un malentendido? ¿Un juego? No te rías, le dijo Laura. Te juro que si das un paso más, gritó. Andrés la miró como si no la reconociera. Ella ya había marcado al 911. Él retrocedió un poco, levantando las manos como si aún tuviera algo que explicar. Pero ya era tarde. Escuchamos la sirena acercándose. Andrés dio un paso hacia mí. Tú hiciste esto, ¿verdad?, dijo en voz baja, con una rabia controlada. No me conoces, Teresa. Y entonces supe que esa amenaza era real, que él no estaba acostumbrado a perder. Me quedé quieta, mirando por la ventana cómo los oficiales bajaban del coche patrulla. Cuando entraron y Laura les mostró el vídeo, todo pasó rápido. Andrés intentó hablar, pero nadie lo escuchaba ya. Lo esposaron frente a nosotras, lo sacaron de esa casa perfecta que tanto se esmeró en controlar. Y mientras lo subían a la patrulla, se giró una última vez. Me miró directo a los ojos. Esto no termina aquí, dijo. Yo no respondí. Solo lo sostuve con la mirada. Porque en ese momento entendí que mi lugar nunca fue el más cómodo, pero sí el más necesario. No recuerdo cómo pasaron las primeras horas después de que se lo llevaron. Todo parecía irreal, como si estuviéramos atrapadas en una película que nadie quiso protagonizar. Laura estaba sentada en el sofá, sin hablar. Tenía los ojos rojos, el cabello deshecho, la blusa arrugada. Yo me acerqué con una manta y se la puse sobre los hombros. No dijo nada. Solo suspiró hondo, como si estuviera intentando sostenerse con el poco aire que le quedaba. Los niños seguían fuera, con la tía. Gracias a Dios no vieron nada. No sabían que esa tarde se habían salvado. Y nosotras también. La policía tomó mi declaración y el vídeo quedó como evidencia. Me preguntaron si sospechaba desde antes, y asentí. No me creyeron de inmediato, pero el vídeo no dejaba espacio para dudas. Andrés había planeado algo. ¿Qué exactamente? Aún no lo sabíamos. Pero estaba claro que no era solo una traición amorosa. Era más oscuro, más calculado. Mientras los oficiales revisaban el estudio, Laura me tomó de la mano por primera vez en mucho tiempo. Su piel estaba helada. «Mamá, ¿qué habría pasado si tú no hubieras estado aquí?», murmuró. No supe qué contestar. Solo apreté su mano un poco más fuerte. Esa noche, Laura no quiso dormir sola. Me pidió que me quedara con ella, en su cuarto, como cuando era niña y le daban pesadillas. Nos acostamos en silencio. Apagamos la luz, pero el miedo no se iba. Cada ruido parecía una amenaza. Cada sombra, una duda. No entiendo cómo no lo vi, dijo en voz baja. Siempre me pareciste exagerada con él, siempre pensé que lo hacías porque no te caía bien. Yo la dejé hablar. No interrumpí. A veces, el dolor necesita salir sin ser corregido. Y aunque me dolía que solo me creyera ahora, lo importante era que aún estábamos a tiempo. Al día siguiente, llegaron abogados,
policías de nuevo, gente del juzgado. Parecía que la casa se había convertido en un escenario legal. Revisaban papeles, recogían objetos. Yo me quedé al margen, observando desde la cocina. Fue entonces cuando recordé la carpeta dorada. Corrí a buscarla en mi bolso. Todavía la tenía. Laura se la entregó al oficial encargado, con la cabeza baja. «Esto también puede servir», dijo. El agente la hojeó con expresión seria. «Esto cambia muchas cosas», murmuró. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que había visto, todo lo que nadie quería creer, ahora era parte de una investigación real. Por la tarde, mientras preparaba un té, noté que Laura seguía sin comer. Le preparé una sopa de fideos, como las que hacía cuando tenía fiebre. Me miró con ternura, pero no tocó el plato. «No tengo hambre», dijo. «Tengo miedo». Me senté junto a ella. «Es normal. Todo tu mundo se está cayendo». Ella bajó la cabeza. No sé cómo voy a explicarle esto a los niños. Y ahí fue donde la herida se abrió de verdad. Porque una cosa es que te rompan el corazón. Y otra muy distinta es tener que mirar a tus hijos a los ojos sabiendo que su padre fue capaz de eso. Pasaron los días y Andrés seguía detenido. La familia del movía influencias para soltarlo, pero las pruebas eran fuertes. Aún así, yo no confiaba. Sabía que ese tipo de hombres no se rinden tan fácil. Una mañana, Laura me mostró unos documentos que encontró en su laptop. Un seguro de vida a su nombre, transferencias a cuentas extranjeras y un itinerario de vuelo a nombre de Valentina. No sabíamos si ella era cómplice o una ficha más en el juego. Pero todo olía a manipulación. A una red tejida con paciencia. Y eso era lo más peligroso. Porque lo que se construye en silencio, destruye igual. Esa noche me acosté tarde, revisando una y otra vez todo lo que había pasado. Cada gesto, cada palabra de Andrés en esas semanas. El momento exacto en que vi ese polvo caer sobre el relleno del pastel. El temblor de mis manos al grabar. La voz de Laura cuando entendió lo que le mostré. Todo volvía como ecos, uno tras otro. Cerré los ojos y deseé que la pesadilla terminara. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Porque la justicia en este país no es rápida. Y los hombres que se creen intocables siempre encuentran grietas. Por eso no me confiaba. Por eso seguía alerta. A la mañana siguiente, Laura me dijo que quería limpiar la casa. Como un símbolo. Quiero quitar cada trapo que él tocó, cada taza que él usó, cada perfume suyo que se quedó en el aire. Le ayudé. Tiramos cosas, abrimos ventanas, pusimos música. Pero el aire seguía denso. A veces no basta con barrer, hay que reconstruir desde el silencio. Y aunque la casa se veía más limpia, más libre, dentro de nosotras algo seguía roto. No del todo. Pero sí lo suficiente como para saber que nada volvería a ser igual. La casa amaneció con una calma que no me gustaba. Como ese silencio que hay antes de una tormenta. Laura intentaba comportarse con normalidad. Preparó el desayuno, se peinó con esmero, incluso le puso mantequilla con azúcar a las tostadas como cuando era niña. Pero sus ojos seguían apagados. Yo la observaba desde la barra de la cocina. Tenía los hombros caídos y los labios secos, como si todo en ella se hubiera secado por dentro. No dijimos nada. Solo compartimos el mismo silencio tenso. De fondo, la cafetera burbujeaba, como si también supiera que algo estaba por explotar. A media mañana, llegaron 2 agentes. Uno de ellos traía documentos oficiales en una carpeta gris, de esas que solo aparecen cuando la cosa es seria. Laura firmó sin decir palabra. Le explicaron que Andrés sería trasladado a otra unidad mientras continuaban las investigaciones, que posiblemente se ampliaría el caso a intento de homicidio y que necesitaban el vídeo original y toda la información que tuviéramos. Les entregué la memoria del celular, guardada en un sobre, y les pedí que tuvieran cuidado. Uno de los oficiales me miró y me dijo: «Usted salvó una vida, señora». Me temblaron las piernas. Horas después, Laura se quebró. Fue de repente. Estábamos doblando ropa cuando se arrodilló en el suelo, con las manos en la cara. «No puedo más. Mamá, no puedo».
Me agaché junto a ella y la abracé sin decir nada. La dejé llorar hasta que se quedó sin lágrimas. No intenté consolarla. No le dije que todo iba a estar bien. Porque no lo sabía. Porque había cosas que no se arreglan con palabras, ni con tiempo, ni con justicia. Hay dolores que solo se viven, sin más. Esa noche dormimos juntas otra vez. No porque lo necesitara ella, sino porque también lo necesitaba yo. Al día siguiente, se presentó el abogado defensor de Andrés, acompañado por dos mujeres muy bien vestidas, con cara de no creer en nada que no llevara un apellido importante. Hablaron con arrogancia, exigieron revisar documentos, insinuaron que podríamos haber fabricado el vídeo. Laura se mantuvo firme. Yo no hablé. Solo los miré, uno por uno, con la serenidad de quien ya no necesita probar nada. La abogada más joven me dijo, sin mirarme a los ojos: «Esto puede volverse en su contra, señora». Me reí bajito. Todo ya estuvo en mi contra, y aquí sigo. Después de esa visita, Laura decidió salir a respirar. Caminamos por el parque con los niños, comimos helado en una banca, y por un momento, pareció que el mundo no se estaba cayendo. Pero apenas regresamos a casa, la realidad volvió con toda su fuerza. Un patrullero nos esperaba en la puerta. Andrés había intentado contactar a una exempleada de Laura para manipular su testimonio. Era otra señal más de lo que ya sabíamos. Él no iba a rendirse tan fácil. «Va a seguir buscando grietas», me dijo Laura mientras mirábamos por la ventana. «Por eso no podemos bajar la guardia». Esa misma noche recibimos una llamada del juez. Se había aprobado la detención preventiva. Andrés quedaría en custodia mientras avanzaba la investigación. Laura colgó el teléfono y suspiró. «¿Eso es alivio?», le pregunté. «No. Es miedo con menos fuerza», respondió. No supe qué decir. Me acerqué y le acaricié el cabello. A veces, la única forma de decir «aquí estoy» es con las manos. Nos quedamos sentadas en el suelo, frente al ventanal, viendo cómo la lluvia empezaba a caer sobre el patio. Gotas pequeñas, persistentes. Como las verdades. Tardan en caer, pero cuando lo hacen, no paran. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero con esa tensión invisible que se cuela por las grietas. La prensa no tardó en enterarse. Algunos titulares fueron crueles. Otros más sensacionalistas que fieles a la verdad. Laura no salía de casa. Yo la ayudaba a mantener la rutina de los niños, la comida, el orden. Pero por dentro, sabía que estábamos en pausa, esperando la siguiente jugada. Una tarde, mientras lavaba los platos, pensé en todas las veces que me llamaron exagerada, metiche, dramática. Y ahora, era esa exageración la que había detenido una tragedia. Andrés fue presentado ante el juez. Lo vimos en televisión. Su expresión no era la de un culpable. Era la de alguien que aún cree que todo es recuperable. Llevaba un traje impecable y su peinado perfecto. Pero sus ojos estaban vacíos. Como su alma. Cuando lo sacaron esposado, giró la cabeza justo hacia la cámara y murmuró algo que no alcanzamos a oír. Laura se cubrió la boca con la mano. «Nunca pensé que pudiera odiar a alguien así», dijo. Y yo la entendí. Porque hay momentos en los que el amor se rompe tan profundo que ya no queda espacio ni para la compasión. ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías tenido el valor de grabar a tu yerno? ¿O habrías dudado de lo que viste con tus propios ojos? Después de la audiencia, la casa volvió a sentirse extraña. No vacía, pero sí congelada. Como si cada rincón recordara lo que pasó, pero se negara a hablar de ello. Laura caminaba en silencio, con una taza de café siempre en la mano, pero rara vez bebía. Yo limpiaba sin razón, pasaba el trapo una y otra vez sobre las mismas superficies brillantes, como si pudiera borrar lo que Andrés dejó impregnado. La casa estaba perfecta, pero nosotras, rotas. Y ese contraste dolía. Los niños seguían con su rutina, pero evitaban preguntar por su papá. Sabían más de lo que decían. Una tarde, mientras revisaba el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una hoja blanca con una frase escrita a mano: «El que mete la mano donde no le llaman, la pierde». No había firma, ni otra explicación.
Lo guardé sin decirle nada a Laura. No quería preocuparla más. Pero esa noche, al llegar a la portería, el vigilante me entregó una rosa negra. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Fresca, recién cortada. El mensaje ya no era sutil. Alguien quería asustarme. Subí al departamento con el corazón agitado y cerré la puerta con doble llave. Por dentro, el miedo empezó a hacer nido otra vez. Laura notó que algo pasaba, pero no insistió. Me miraba como cuando era niña y yo no quería contarle que algo iba mal. Me hacía preguntas suaves, indirectas, como si tuviera miedo de confirmar sus sospechas. Le dije que todo estaba bien, que solo había dormido mal. Y en parte era cierto. Dormía poco. El insomnio era como una niebla que se metía conmigo cada noche. Daba vueltas en la cama, repasando cada detalle, cada cara, cada palabra de Andrés. Me preguntaba si estaba realmente encerrado, o si ya tenía un plan para salir. Porque esa clase de hombre siempre tiene un plan. Los días se hicieron más largos. Mercedes me escribía a diario, preguntando si ya podía volver a su casa. Le decía que aún no. Sentía que tenía que quedarme un poco más. No por obligación, sino porque Laura no me lo pedía, pero tampoco me dejaba ir. Había algo en su forma de mirarme que pedía compañía, aunque no lo dijera en voz alta. Cada noche cenábamos juntas en silencio. A veces hablábamos de cosas sin importancia, como si eso bastara para sostenernos. Pero el vacío seguía ahí, como un tercero invisible en la mesa, como un eco que no se iba. Una noche, mientras guardaba los platos, Laura me preguntó si me arrepentía de haberme metido en su vida. Me detuve un segundo. Le dije que no, que prefería 1000 veces su enojo a su entierro. Ella no contestó. Solo me abrazó por la espalda, con una suavidad que no le veía desde niña. Fue un gesto pequeño, pero me dolió más que cualquier reproche. Porque a veces el perdón no se dice, solo se muestra. Me quedé quieta, dejándola estar, dejándome sentir. Por un momento, el silencio no fue enemigo. Fue puente. Y eso, para nosotras, ya era un avance. Poco a poco, empezamos a mover cosas en la casa. Quitamos los cuadros que había elegido Andrés, regalamos muebles, redecoramos los espacios. No se trataba solo de estética. Era una manera de limpiar el aire. Cambiar el olor, la energía, la memoria. Pintamos una pared juntas, y Laura manchó su blusa sin querer. Se rió. Fue la primera vez que la escuché reír desde que todo empezó. Me la quedé viendo. Ahí estaba. Mi hija. Recuperándose en pedacitos, sin prisa, pero con fuerza. Me sentí orgullosa. Y por primera vez, en semanas, un poco en paz. Aún así, algo no me dejaba tranquila. Una mañana, al revisar los archivos que me habían devuelto de la policía, noté que faltaban algunas hojas de la carpeta original. No dije nada, pero lo anoté. Ese detalle me encendió una alarma interna. Podía ser un error, o no. Empecé a desconfiar de nuevo. No de Laura, de todo lo demás. Sabía que Andrés tenía cómplices, gente que trabajaba para él. Y si alguno seguía por ahí, debíamos estar listas. El peligro no siempre se va con las esposas puestas. A veces, se esconde esperando el momento de regresar. Esa mañana el timbre sonó 2 veces, como si quien estuviera del otro lado no tuviera paciencia. Laura abrió la puerta con el ceño fruncido. Yo observaba desde el pasillo, sin hacer ruido. Eran 2 mujeres. Una, más joven, con una sonrisa tensa. La otra, mayor, con rostro afilado y tono de voz bajo pero firme. Venían de parte de la familia de Andrés, eso dijeron. Traían una carpeta, varias hojas impresas y una actitud que no buscaba diálogo, sino intimidación disfrazada de cortesía. Nos sentamos en la sala sin adornos.
La tensión se podía cortar con cuchillo. La más mayor sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa de cristal. «Queremos hablar sobre la cadena de custodia del vídeo», dijo. Laura se mantuvo en silencio. Yo crucé los brazos. «Ese vídeo salvó una vida», respondí sin rodeos. La joven agregó, «también podría verse como una invasión a la privacidad si no se manejó legalmente». El cinismo era descarado. Querían desestabilizarnos, plantar dudas, hacer que nos retractáramos. Pero ni Laura ni yo caímos. Nos miramos con firmeza. Sabíamos lo que habíamos vivido. Y eso pesaba más que cualquier papel. Luego vino la amenaza disfrazada de advertencia. Si esto va más lejos, podría perjudicar a su familia. Ya hay medios interesados. Podría volverse mediático, dañino. Laura se levantó de la silla con calma. ¿Eso es una amenaza?, preguntó. Es una posibilidad, respondió la mujer sin pestañear. Yo apreté los dientes. Había visto muchas cosas en la vida, pero ese tipo de frialdad siempre me revolvía el estómago. Les pedimos que se retiraran. No sin antes dejar otra carpeta con nuestra propuesta, como la llamaron. No la abrimos. No hacía falta. Lo que viniera, lo enfrentaríamos sin vender nuestra dignidad. Cuando se fueron, Laura se dejó caer en el sillón, con las manos en la cara. No lloró. Solo respiraba hondo. Le pregunté si quería que abriéramos la carpeta. Me dijo que no. No necesito saber qué precio creen que tiene mi silencio. Yo asentí. Entendía lo que sentía. Hay cosas que, por dignidad, ni se miran. Guardamos la carpeta en una caja con otras pruebas y la etiquetamos como basura útil. Porque sí, a veces hasta el miedo se archiva. Y lo más peligroso es que venga vestido de legalidad. Con perfume caro, tacones finos y frases perfectas. Ese mismo día fuimos a ver a un nuevo abogado. Uno que no tuviera conexiones con nadie cercano a Andrés. Mercedes nos recomendó a alguien de confianza. Alguien discreto, sin apellidos influyentes pero con ética. Llevamos todo lo que teníamos. Vídeos, conversaciones, correos. Él escuchó en silencio, tomó notas, y al final solo dijo, «Este caso va a doler, pero tiene salida». Laura salió de esa oficina más tranquila. Yo no tanto. A mí me costaba confiar. Después de todo lo vivido, cada sonrisa ajena se sentía como un posible disfraz. Al regresar a casa, encontramos una hoja bajo la puerta. No todo es como parece, decía. Nada más. No había firma, ni dirección, ni pista clara. Solo esa frase, escrita a mano. Era la tercera vez que alguien nos dejaba un mensaje anónimo. Y esta vez, la tinta estaba aún húmeda. Llamamos al vigilante, pero no había visto nada. Laura lo fotografió y lo guardó en la carpeta de evidencias. No dijimos mucho. Solo nos miramos. Ya sabíamos que esto no se trataba solo de Andrés. Había más. Alguien más. Y muy probablemente, alguien muy cerca. Esa noche no dormí en mi cuarto. Me acosté en el sofá, con una manta y el celular a la mano. No por miedo. Por cuidado. Quería estar cerca de la puerta, por si algo pasaba. Me quedé viendo el techo, repasando los últimos días. Andrés esposado. Las amenazas. La carpeta dorada. La voz quebrada de Laura. Me pregunté en qué momento perdimos tanto. Pero más aún, cuánto más quedaba por descubrir. Porque lo peor no siempre es lo que ya pasó. A veces lo peor está justo a punto de cruzar la puerta. No fue casualidad que encontrara el sobre. Nada de lo que pasó en esa casa fue casualidad. Estaba debajo de la alfombra del vestidor de Laura, escondido como si alguien lo hubiera puesto ahí sin querer que nadie lo viera, pero esperando que lo encontraran. Era un sobre pequeño, sellado con cinta transparente, sin nombre, sin fecha. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada y un nombre escrito con tinta negra, José Miguel Rentería, investigador privado. Abajo, una dirección escrita a mano y un mensaje breve. Confío en ti. Ayúdame a entender todo. Sentí un nudo en el pecho. Era la letra de mi hija.
Laura estaba en la cocina, sirviendo cereal a los niños. Me acerqué sin hacer ruido y le mostré el sobre. Lo reconoció de inmediato. Su expresión cambió. Dejó el tazón sobre la barra y me pidió que la esperara en su cuarto. Subió conmigo y cerró la puerta. Sí, es mío, dijo, sentándose en la cama. Lo dejé ahí antes de que todo estallara. Quería tener una salida, por si un día las cosas se salían de control. Le pregunté si ya había contactado al tal José Miguel. Negó con la cabeza. Nunca me atreví. Su voz se quebró. Pero creo que ahora es momento. Asentí. No necesitaba convencerla. Ya estaba decidida. Esa misma tarde fuimos juntas a la dirección. Era una oficina modesta en un segundo piso, en una calle sin lujos ni cámaras. Tocamos la puerta y un hombre alto, con camisa a cuadros y barba descuidada, nos abrió. «¿Laura Guzmán?», preguntó. Ella asintió. «Pasen». El despacho era pequeño, con una computadora vieja, una cafetera apagada y pilas de papeles por todas partes. Se notaba que ahí se trabajaba de verdad. No había pretensión. José Miguel nos ofreció asiento y un café que rechazamos. «Sé por qué están aquí», dijo. «Y les advierto, lo que sé no va a gustarles». Sacó una carpeta azul, gastada en las esquinas, y la colocó sobre el escritorio. «Empecé esto hace 2 meses, por encargo de alguien más», dijo. «Pero cuando me di cuenta de lo que estaban planeando, dejé de responder. No quise ser parte». Laura lo miraba con atención. Yo también. Abrió la carpeta. Había fotos, facturas, correos impresos, grabaciones. Andrés aparecía en casi todos los documentos. Pero lo más impactante fue un audio. En él, Andrés y una mujer hablaban claramente sobre manipular medicamentos, sobre hacer parecer que Laura tenía trastornos mentales, para justificar una separación legal y quitarle a los niños. Mi hija no podía creer lo que escuchaba. Tapó su boca con ambas manos. Se dobló sobre la silla. Yo me acerqué para sostenerla. José Miguel bajó el volumen y nos dejó unos minutos solas. Nadie puede prepararte para oír que alguien que amaste planeó desaparecerte de tu propia vida. ¿Y Valentina?, pregunté. El investigador asintió. Sí, era parte del plan. No solo era amante. Era cómplice. Y muy posiblemente, el contacto directo con quienes iban a mover el expediente médico falso. Me faltó el aire. Pensé en cada cena compartida, en cada saludo hipócrita, en todo lo que fingieron frente a nosotras. José Miguel nos entregó copias de todo. Llévenselo. Si pasa algo, esto es su seguro. Le pregunté si estaba en peligro por habernos ayudado. Se encogió de hombros. Nunca se está completamente a salvo cuando uno se mete con gente que tiene poder, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Salimos de esa oficina más cargadas que cuando entramos. El maletín con la información parecía pesar como plomo. Laura no hablaba. Caminaba mirando al suelo, como si cada paso fuera una decisión. Al llegar al coche, me miró por primera vez desde que salimos. Gracias por no rendirte conmigo. Esa frase me estremeció. No porque me la debiera, sino porque por fin la entendía. En medio de todo ese caos, Laura empezaba a ver lo que tanto me costó sostener, la verdad. Al llegar a casa, subió con los niños y yo me quedé en la sala, revisando los documentos una vez más. Las pruebas eran contundentes, pero también peligrosas. No sabíamos cuántos más estaban involucrados, ni hasta dónde llegaba esa red. A veces, descubrir la verdad no da alivio. Da más miedo, porque ya no puedes fingir que no sabes. Y a partir de ahí, todo lo que hagas tiene consecuencias. Esa noche, mientras doblaba la ropa en el cuarto de lavado, escuché un golpe seco en la ventana. Corrí a mirar. Nada. Salí al pasillo. Tampoco. Pero al volver, noté algo en el suelo. Un sobre. Sin sello. Sin nombre. Lo abrí con las manos temblorosas. Solo una frase en un papel blanco. Te dije que esto no había terminado. Me quedé helada.
El sobre cayó de mis manos y escuché pasos en la escalera. No era paranoia. No era un presentimiento. Era real. Nos estaban vigilando. El nombre del edificio me incomodó desde que lo vi en la libreta del investigador. Mirador Platinum. Una torre alta, de esas que huelen a dinero y secretos. José Miguel nos explicó que Andrés había arrendado ahí un flat hacía más de un año, usando una empresa fantasma a nombre de un socio. Laura no entendía nada. ¿Cómo lo pagaba?, preguntó. Con el dinero que movía a través de tus cuentas conjuntas, respondió él sin vacilar. El golpe fue seco. Fuimos juntas al lugar esa misma tarde. No podíamos esperar. Laura temblaba, pero no se detuvo. Yo no la dejé sola ni un segundo. El conserje del edificio lo reconoció de inmediato. El señor Andrés Soler, claro, hace tiempo que no viene, pero dejó instrucciones para acceso automático. Nos miró de reojo, con cara de yo no me meto. Nos dio la llave del elevador privado. Al llegar, un pasillo alfombrado nos llevó a una puerta negra, sin número. Laura metió la llave sin titubear. Al abrir, el aire acondicionado encendió solo. El departamento era elegante, sobrio, impersonal. Pisos de madera oscura, muebles de diseño, botellas de vino francés sobre una barra de mármol. El olor era una mezcla de perfume caro y soledad. No tardamos en encontrar las primeras señales. En una de las habitaciones había ropa de mujer colgada en el closet, vestidos de marca, lencería costosa, zapatos alineados como en boutique. Laura respiraba agitada, pero no lloraba. Se movía como quien está decidida a conocer toda la verdad, sin importar el dolor. En el baño, un cepillo con cabellos oscuros. En la mesita de noche, una libreta con frases escritas a mano. Falta poco, Laura no sospecha, los niños serán lo más difícil. Sentí un escalofrío. Era como leer el guión de una pesadilla que casi se cumplía. José Miguel revisaba todo con profesionalismo, mientras nosotras caminábamos como fantasmas. Al abrir la laptop que estaba en el escritorio, nos pidió que viéramos algo. Un archivo de audio. Presionó play. Era Andrés. Su voz. Fría, clara. Dando instrucciones. Hablaba con Valentina. Le decía que una vez que Laura quedara inestable ante los ojos de los jueces, él tendría todo el camino libre para irse con los niños. El plan incluía un viaje a Panamá, cambio de nombres, y el respaldo económico de alguien más. Se escucha como una película, dijo José Miguel. Pero era real. Laura no aguantó más. Se sentó en el suelo, recargando la espalda contra la pared. Su cara no tenía lágrimas, pero su cuerpo entero gritaba dolor. Yo me arrodillé a su lado. No supe qué decir. Solo la abracé. Estás viva, le susurré. Tus hijos están contigo. Él no ganó. Ella asintió. Pero por dentro me siento muerta. Me dolió tanto oír eso. Tantas veces nos enseñan que ser fuertes es no quebrarse, pero a veces ser fuerte es dejarse caer un rato. En ese momento, le juré que no íbamos a parar hasta que todo saliera a la luz. Antes de irnos, José Miguel encontró una caja fuerte detrás de un cuadro. Dentro, más documentos, transferencias, papeles firmados, pasaportes falsos. Las pruebas eran irrefutables. Y con ellas, también la confirmación de que Valentina no era solo una amante, era socia, estratega, aliada. Todo estaba cuidadosamente planificado. Lo que pasó con el pastel solo fue el primer intento. El plan tenía varias fases. Una más peligrosa que la otra. Al salir del departamento, Laura respiró hondo, como si hubiera estado bajo el agua todo el tiempo. La miré. Ya no era la misma. Ni yo. Esa noche no hablamos mucho. Comimos sopa y pan. Los niños dormían tranquilos. Pero nosotras sabíamos que afuera, el mundo seguía en guerra. Mientras lavaba los trastes, pensé en todas las mujeres que dudan de su intuición. En todas las madres que detectan el peligro, pero son silenciadas. Pensé en todas las hijas que creen que una madre exagera, cuando en realidad protege. Y pensé en mí. En cuanto había perdido por decir la verdad. Pero también en lo que salvamos al hacerlo. Porque hay verdades que,
Aunque duelan, salvan. ¿Y tú? ¿Crees que una persona puede fingir amor durante años solo por interés? Déjame tu opinión en los comentarios, porque a mí me destrozó el alma ver a mi hija descubrirlo así. Lo más difícil no fue ver a Andrés con traje y corbata en la sala del juzgado. Lo más difícil fue ver a Laura mirarlo como si aún le quedara algo de duda. Estaba sentada derecha, maquillada con sutileza, con un blazer azul que le prestó Mercedes. Parecía fuerte. Pero yo la conozco. Por dentro iba rota. A su lado, el abogado repasaba documentos mientras la fiscalía organizaba las pruebas. Era la primera audiencia formal. Yo me quedé al fondo, en silencio, con la carpeta contra el pecho y las manos frías. Sabía que este juicio no solo era legal, era emocional. Andrés entró escoltado, pero sin esposas. Caminaba erguido, como si supiera que aún tenía poder. Llevaba un terno gris claro, corbata de seda, peinado perfecto. Como si fuera a una reunión de negocios y no a enfrentar cargos por intento de homicidio. Cuando se sentó, miró a Laura. No la buscó con ternura. La desafió con la mirada. Fue una provocación silenciosa. Ella no reaccionó. Yo contuve la respiración. No por miedo a él. Por miedo a lo que aún pudiera desestabilizarla. Porque los verdugos emocionales no siempre gritan. A veces te matan con una sola mirada. El abogado defensor pidió aplazar el juicio por falta de pruebas contundentes. Lo dijo sin vergüenza, como si el vídeo, los audios y los documentos fueran cuentos. La jueza, una mujer de rostro severo y voz grave, negó la solicitud. Aquí hay una madre y 2 menores potencialmente vulnerables. Vamos a proceder. Sentí alivio. Por fin alguien que no temía ponerle nombre a las cosas. La audiencia siguió entre tecnicismos, códigos, artículos. Yo no entendía todo, pero observaba. Y lo que vi fue a un hombre intentando convertir la mentira en estrategia. Y a una mujer aprendiendo a defenderse sola. Laura testificó. Su voz tembló al principio, pero se fue afirmando con cada palabra. Habló del pastel, del vídeo, del investigador, del departamento secreto. Mencionó a Valentina con serenidad, como si ya no le doliera. Andrés apenas parpadeaba. Su abogada intentó interrumpirla 2 veces, pero la jueza la frenó. Déjela hablar, dijo. Y Laura habló. Contó cómo la habían hecho dudar de su salud mental, cómo se sintió culpable por no haberme creído, y cómo fue que se salvó gracias a una grabación que muchos habrían llamado exagerada. No lloró. Terminó su declaración en pie. Luego me tocó a mí. No como testigo formal, sino como parte del contexto. La jueza me hizo unas preguntas. Respondí con claridad. No adorné nada. Yo vi el momento en que adulteró el pastel, dije. Y lo grabé porque algo me dijo que ya no podía callarme. Me preguntaron si tenía motivos personales contra Andrés. Claro que sí, respondí. No lo quería. Porque desde el principio supe que no era transparente. Y mi instinto no me falló. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. No como acusación. Como certeza. Y eso me dio una paz extraña. El fiscal presentó el resto de las pruebas, documentos bancarios, movimientos sospechosos, el audio con Valentina, fotografías, fechas. Todo encajaba. La defensa, en cambio, se aferró a tecnicismos, a supuestas contradicciones en los testimonios. El argumento era claro, querían desgastar, cansar, sembrar duda. Pero algo había cambiado. Esta vez, Laura ya no se tambaleaba. Era otra. Y yo, también. No estábamos ahí solo para defendernos. Estábamos ahí para ponerle nombre a años de manipulación. Y no íbamos a retroceder. Al salir del juzgado, Andrés volteó una vez más. Me miró directo, con una sonrisa contenida. Como si aún creyera que podía ganar. ¿Viste cómo te mira?, me preguntó Laura ya en el coche. Sí. Pero ya no me da miedo. Ella asintió. Manejamos en silencio, con las ventanas entreabiertas y el aire de la ciudad colándose entre nosotras. No dijimos mucho más. Solo sabíamos que esto era apenas el inicio.
que la próxima audiencia sería más dura. Pero por primera vez, no estábamos solas. No llevaba ni 2 días de calma relativa cuando llegó el siguiente golpe. Fue un sobremanila, entregado en la recepción del hotel donde estábamos quedándonos temporalmente mientras arreglaban el sistema de seguridad en casa. Nadie firmó el ingreso, nadie lo vio dejarlo. El sobre decía mi nombre, escrito con una caligrafía delicada, como si quisieran que pareciera inofensivo. Lo abrí sin pensar. Dentro, un puñado de fotografías impresas en papel brillante. Ahí estaba yo, entrando al flat de Valentina, revisando la computadora, caminando por el edificio. Me sudaron las manos. Me estaban incriminando. Llamé a Laura de inmediato. Subió a la habitación en segundos. Vio las fotos y enmudeció. ¿Quién las tomó?, preguntó en voz baja. No lo sé, pero quieren hacer ver que invadimos propiedad privada. Las fotos estaban perfectamente enmarcadas, como si fueran parte de una investigación. No parecían improvisadas. Laura se llevó la mano a la frente. Van a intentar voltear todo, como si fuéramos las culpables. Me senté en la orilla de la cama. Sentí que el suelo se movía. Otra vez ese sabor en la boca, el del miedo viejo. El de saber que el poder sigue ahí, acechando. Llamamos a José Miguel, el investigador. Le mandamos las fotos. Quedó de vernos en una cafetería discreta cerca del centro. Llegó media hora después, con ojeras y expresión tensa. Esto no lo tomó cualquiera, dijo. El que lo hizo sabía exactamente lo que buscaba. Se llevó los sobres y prometió rastrear el origen. Nos pidió que no comentáramos nada con nadie más por el momento. Nos miró con seriedad. Esto ya no es solo una pelea legal. Es una jugada sucia, de las que te pueden destruir si no estás lista. Laura apretó la mandíbula. Yo solo asentí. Ya no había lugar para ingenuidad. Días después, nos llamó de madrugada. Había encontrado al fotógrafo, un ex empleado de una agencia de seguridad privada que trabajó con Andrés en el pasado. Lo localizó en un bar del sur, medio escondido. Le ofreció dinero por información. El tipo confesó sin mucha resistencia. Andrés le había pagado por seguirnos, por montar ese paquete de pruebas en caso de que el juicio se complicara. La idea era girar el caso y presentarnos como las que intervinieron ilegalmente en la vida privada del acusado. Basura legal, pero bien armada. De esas que pueden torcer la verdad si no se actúa a tiempo. Con eso en mano, José Miguel nos acompañó al juzgado. El fiscal recibió el material con gesto grave. Esto puede significar obstrucción de la justicia, dijo, pero también muestra hasta dónde está dispuesto a llegar. La jueza fue informada, y aunque aún no había consecuencias directas, se activaron nuevas medidas de protección para nosotras. Esa noche, Laura me miró diferente. No sé cómo sigues tan entera, mamá. Le respondí lo más honesto, no estoy entera. Solo no tengo opción de romperme. Ella bajó la mirada. Nos abrazamos en silencio. Pasaron los días con una sensación rara, como si estuviéramos en una guerra silenciosa. Sin balas, pero con trampas. El hotel era cómodo, moderno, con ventanales enormes y desayuno en la terraza. Pero no se sentía como un lugar seguro. Cada vez que el elevador sonaba, saltábamos. Cada vez que un desconocido nos miraba de más, desconfiábamos. Aprendimos a vivir con ese pulso alerta. A dormir con un ojo abierto. A sonreír solo lo justo. Porque cuando sabes que alguien quiere destruirte, hasta el silencio te sabe a amenaza. Pero en medio de todo eso, una pequeña luz se encendió. Mercedes me llamó y me dijo que el jardín de su casa estaba floreciendo de nuevo. ¿Recuerdas el rosal que creímos muerto? Revivió. Me quedé pensando en eso mucho rato. En lo que parece seco, perdido, y de pronto, brota. Le conté a Laura. Sonrió. Tal vez nosotras también vamos a florecer, ¿no? La miré sin decir nada. Tal vez sí. Pero todavía faltaba. Porque el juicio seguía, y la sentencia aún no tenía fecha. Y porque aún había un nombre que no había aparecido,
y sabíamos que Valentina no iba a quedarse quieta. Llegamos al juzgado antes de que saliera el sol. No dormimos nada la noche anterior. Laura pasó horas revisando documentos por última vez, en silencio, sentada junto a la ventana del hotel. Yo me mantuve cerca, sin hablar mucho, solo respirando con ella. El tráfico estaba tranquilo, pero el corazón me latía con un ruido que sentía en la garganta. Llevaba en el bolso un pañuelo blanco, el mismo que usé el día que enterramos a mi madre. No por cábala, sino porque algo en mí sentía que hoy también cerrábamos un duelo. Uno distinto, más vivo, más cruel. La sala estaba llena. Rostros desconocidos, periodistas, gente curiosa. A los lados, abogados, asistentes, empleados del juzgado. Y al fondo, Andrés. Lo vi entrar como si nada. Impecable. Reloj nuevo, traje planchado, la misma mirada segura que usó el día de su boda. Solo que esta vez, Laura ya no le temblaba. Llevaba un vestido sencillo, pero firme. Maquillaje neutro, postura erguida. Yo la miraba como cuando aprendió a andar en bicicleta, sabiendo que si caía, ahí estaría yo. Pero ya sin sostenerla. Esta vez iba sola. Y eso, aunque me dolía, me hacía sentir orgullosa. La jueza leyó durante más de media hora. Cada punto del expediente, cada acusación, cada prueba. Su tono era neutro, pero sus pausas dolían. Andrés no bajó la mirada ni un segundo. Parecía más molesto por la incomodidad de la silla que por estar siendo juzgado. Cuando la jueza pidió silencio en la sala para dictar el fallo, todos contuvimos el aire. Laura me tomó la mano. La sentí helada. Cerré los ojos. La voz de la jueza sonó firme. Culpable de tentativa de homicidio, manipulación psicológica con fines delictivos y obstrucción de la justicia. Me quedé inmóvil. No celebré. No lloré. Solo respiré. Andrés bajó la cabeza por primera vez. No dijo nada. Pero cuando los oficiales se acercaron para escoltarlo, giró la cabeza y me buscó con la mirada. Me sostuvo por un segundo. «Esto no termina aquí, Teresa», murmuró. Yo lo miré sin miedo. Ya no tenía poder sobre mí. Nunca más. Laura lo vio irse sin una sola lágrima. Y cuando la sala se vació, nos quedamos sentadas, en silencio. No sabíamos qué hacer con el alivio. Porque a veces, cuando la guerra termina, el cuerpo sigue esperando el siguiente disparo. Salimos del edificio sin decir palabra. El sol brillaba, pero no lo sentíamos. Nos subimos al coche, cerramos las ventanas, y por fin, Laura lloró. Pero no fue un llanto triste. Fue uno limpio. Uno de esos que sacan lo que ya no sirve. Yo solo la abracé. No necesitábamos hablar. Las palabras ya no tenían sentido. Esa tarde nos fuimos a casa. No a la casa vieja, no a la de Andrés. A nuestra nueva casa, en otro barrio, más pequeña, pero luminosa. Ahí comenzaría lo que fuera que viniera después. No una vida perfecta, pero sí una verdadera. Los niños nos esperaban con un dibujo colgado en la puerta. Un corazón enorme, con nuestras 3 caritas. Al fondo, un sol amarillo y letras mal escritas que decían: «Aquí sí es casa». Laura lo vio y se cubrió la boca con la mano. «No sé si voy a poder darles todo lo que necesitan», susurró. Yo le respondí bajito: «Ya les diste lo más importante, lo salvaste». Ella me abrazó. Y en ese momento, entendí que el juicio más difícil no fue el del juzgado. Fue el de ella contra sí misma. Y había ganado. Aún así, algo me dijo que no estábamos del todo a salvo. No era paranoia. Era experiencia. Sabía que alguien más estaba callando. Que el nombre de Valentina no había aparecido por última vez. Y aunque la sentencia ya estaba escrita, la historia aún no se cerraba del todo. Volvimos a la antigua casa una sola vez. Laura quiso ir para recoger unas pocas cosas que aún quedaban ahí, guardadas en cajas. Yo la acompañé, aunque solo entrar me revolvió el estómago. El jardín estaba descuidado, el pasto seco, las flores muertas. Todo lo que un día se mostró perfecto, ahora se veía triste.
Los árboles altos no daban sombra, daban frío. Caminamos por el pasillo principal sin hablar. Los recuerdos eran demasiados, y ninguno bueno. En la sala aún colgaban los cuadros que Andrés eligió. Costosos, sí, pero vacíos. Como él. Laura se detuvo frente al rosal del fondo. Era uno que ella misma plantó cuando se casó. En ese entonces decía que florecería con su nueva vida. Ahora estaba completamente seco. Ni una hoja. Me preguntó si creía que podía revivir. No supe qué decirle. Algunas raíces aguantan. Otras no. Pero lo que sí sabía era que ese jardín ya no era su lugar. No tienes que quedarte aquí ni un día más, le dije. Me miró, y con esa sola mirada, supe que ya lo había decidido. Íbamos a cerrar esa etapa para siempre. Y lo haríamos juntas. De vuelta a la casa nueva, Laura desempacó libros, fotos viejas, algunos juguetes de los niños. El ambiente era distinto. No había mármol, ni arte, ni lujos, pero había luz. Ventanas abiertas, olor a café fresco, y una mesa de madera donde por fin cabíamos sin miedo. Ella se dedicó a replantar macetas en la terraza. Dijo que necesitaba ver algo crecer. Yo la observaba desde la cocina, en silencio. No me atrevía a interrumpir. A veces, sanar se parece mucho a ensuciarse las manos con tierra. Cada planta que acomodaba era una promesa que se hacía a sí misma. Una tarde me pidió que la acompañara al cuarto. Abrió una cajita pequeña de terciopelo azul. Dentro, un anillo dorado con una piedra clara. Lo encontré entre las cosas de Andrés. Era para Valentina, pero quiero que lo tengas tú. Me negué al principio. No necesito nada que venga de él, le dije. Pero ella insistió. No es de él. Es mío. Y te lo doy para que nunca olvides que gracias a ti, sigo aquí. Lo acepté. No por el valor del objeto, sino por lo que representaba. Porque a veces, los regalos más importantes son los que vienen de la verdad. Los niños estaban más tranquilos. Jugaban en la sala sin bajar el volumen de su risa. Ya no preguntaban tanto por su papá. Solo de vez en cuando. Laura contestaba lo justo. Papá está en otro lugar. Y bastaba. No había que inventar historias. La verdad, cuando se da a la medida justa, también protege. Yo me encargaba de las comidas, los cuentos antes de dormir, los remedios cuando alguien tosía. Volví a ser eso que ya creía perdido, parte del hogar. Y eso, aunque nadie lo dijera, era el mayor agradecimiento que podía recibir. Mercedes vino de visita con un pastel de naranja y un ramo de flores. Lloró al vernos bien. Dijo que había rezado cada noche, que sabía que todo pasaría. Laura la abrazó con fuerza. Yo solo observé. No soy de llorar frente a otros, pero ese día me costó contenerme. Sentí que por fin habíamos cruzado un río sucio, turbio, y estábamos del otro lado. Cansadas, sí, pero vivas. Mercedes me tomó de la mano y me dijo en voz baja, a veces el jardín no muere, solo espera a que se vaya la tormenta. La frase me quedó clavada. Esa noche, sentadas las tres en la terraza, brindamos con té de limón y galletas caseras. No hicimos discursos. Solo sonreímos. Y mientras las hojas de las plantas se movían con el viento, entendí algo que nunca me habían dicho, que hay dolores que no se curan, pero sí se transforman. Que cuando una mujer sobrevive a algo así, ya no vuelve a ser la misma, pero tampoco vuelve a ser débil. Y que aunque la historia no haya terminado, ya no se vive con miedo. Porque ahora sabíamos quiénes éramos. Y eso, era libertad. Hoy amanecí antes que todos. Bajé despacio las escaleras, abrí las cortinas de la sala y dejé que entrara la luz. La casa olía a lavanda y pan tostado. El silencio era amable, como ese que uno aprende a disfrutar después de mucho ruido. Me senté en la mecedora junto a la ventana, la que da al jardín. Las plantas que Laura sembró ya tienen brotes nuevos. Hay margaritas, romero y 2 rosales que todavía no florecen, pero están vivos. Me quedé viéndolos largo rato, como quien escucha sin palabras, pensando en todo lo que pasamos para llegar aquí.
Escuché los pasos de los niños bajando, corriendo hacia la cocina. Laura detrás, en bata y con el cabello suelto. Me saludaron con un beso y se pusieron a preparar el desayuno. Ella se movía con una calma nueva. No la que finge paz, la que nace después del caos. En un momento, me miró y me dijo: «Mamá, ¿te puedes quedar hoy a comer?». Respondí con una sonrisa que me salió del alma. «Claro. Si me dejas lavar los platos después». Nos reímos. Era una escena sencilla, casi insignificante para cualquiera, pero para nosotras, era todo. Porque la paz no hace ruido, pero se siente. Laura puso la mesa con detalles, servilletas de tela, flores del jardín, pan recién horneado. Los niños hicieron dibujos para decorar los platos. Y ahí estábamos, las 3 generaciones, sentadas, compartiendo comida y algo más importante, la vida. Me dieron una taza con té, igual que antes. Como cuando yo era la que cuidaba. Solo que ahora, me cuidaban a mí. No con lástima, ni con obligación. Con amor. Con memoria. Con gratitud. Y entendí que aunque muchas cosas se rompieron, otras nacieron a partir de esa ruptura. Más fuertes. Más verdaderas. Después del postre, salimos a la terraza. Laura me pidió que me sentara con ella. Me tomó la mano. «No sé si algún día voy a poder compensarte por todo», dijo. La interrumpí. «No tienes que compensarme nada. Ya entendiste. Eso basta». Ella se acercó y me abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, de esos que curan sin decir una palabra. Y yo, por primera vez en años, sentí que ese abrazo no venía de una hija confundida, sino de una mujer que había renacido. Una mujer que eligió ver. Que eligió sanar. Y que, sobre todo, eligió quedarse. Me levanté de la silla y caminé al jardín. Toqué la tierra húmeda con la punta de los dedos. Miré hacia arriba, el cielo limpio, sin amenazas. Mercedes tenía razón. A veces el jardín no muere. Solo espera a que se vaya la tormenta. Me di cuenta de que lo mismo pasa con las madres. Nos arrancan pedazos, nos doblan, nos juzgan, nos hacen sentir invisibles, pero no nos matan. Porque lo que sostiene a una madre no es el reconocimiento. Es el amor. Y el amor, aunque lo rechacen, se queda. En silencio. Esperando el momento justo para salvar. Más tarde, mientras tomaba una siesta ligera en la sala, soñé con la antigua casa. Ya no tenía mármol, ni cuadros, ni muebles caros. Estaba vacía. Y en medio del jardín seco, crecían 3 flores pequeñas. Laura, sus hijos, y yo. Me desperté con lágrimas en los ojos. No de tristeza. De certeza. Porque entendí que no fui una visita en la vida de mi hija. Fui raíz. Y aunque por un tiempo me cortaron, eché brotes otra vez. Ahora sé que lo que me salvó no fue la grabación. Ni las pruebas. Ni los abogados. Fue no rendirme. Fue quedarme. Aunque me gritaran. Aunque me sacaran. Aunque me doliera. Fue amar más allá del rechazo. Porque el amor verdadero no pide permiso. Se queda de pie. Se pone en la puerta. Y cuando llega el día, entra y lo vuelve a llenar todo. ¿Alguna vez sentiste que gritabas desde el corazón, pero nadie quería escucharte? ¿Que por más amor que diste, te señalaron como exagerada, incómoda o entrometida? Si esta historia te tocó, quiero hablarte a ti, directamente. Porque tal vez también fuiste rechazada por alguien que criaste con tus propias manos. Tal vez callaste por años, y el día que por fin hablaste, te cerraron la puerta en la cara. Pero escúchame bien. Tú no estorbas. Tú sostienes. Eres raíz profunda, sabiduría viva, y hay personas que hoy solo caminan firmes porque un día tú te quedaste de pie mientras todos se rendían. Aunque te hayan hecho sentir invisible, tu valor no depende del reconocimiento de los demás. Tu intuición no fue exageración. Fue amor en forma de advertencia. Y aunque duela, ese amor firme también salva. Si hoy te encuentras sola, humillada o en silencio, no olvides que hay mesas donde tu palabra aún es tesoro, donde tu mirada aún enciende memorias,
y donde tu presencia todavía puede cambiar destinos. Tú ya diste tanto, abrazaste con ternura, cocinaste con amor, protegiste en el silencio. Y aunque algunos se alejaron sin agradecer, hoy yo te agradezco. Te veo. Te honro. Y te digo con el alma, aún queda mucha vida buena por delante. Y cuando llegue ese día en que vuelvan quienes no te creyeron, tú decidirás si les abres la puerta. Pero esta vez, desde tu lugar de fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo nuestras historias y estar siempre atenta a las señales que la vida nos envía. ¿Sentiste algo con esta historia? Entonces espera ver lo que vivió una madre cuando su propia hija le dijo, con todo el descaro, que ahora ella debía mantener a toda la familia. Ella no gritó, no se defendió, pero lo que hizo cuando llegó el abogado con el cheque de la herencia fue tan elegante y silencioso que nadie en esa sala volvió a verla igual. Te dejo ese vídeo aquí en la pantalla final. Haz clic ahora mismo y mira la historia completa de Mi hija me dijo, ahora vas a mantenernos a todos, porque el giro final te va a dejar con la boca abierta. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.